¿Se está convirtiendo la inteligencia artificial en una herramienta indispensable o nos va a quitar el trabajo a los artistas? ¿Y tú estás a favor o en contra de la IA? Buongiorno artistas, si me llegan a decir cuando era pequeño que esta imagen de aquí está generada por un ordenador sin la ayuda de un ser humano, no me hubiera creído ni de lejos. Hubiera pensado que era brujería o cosa de ciencia ficción, obviamente. Y para bien o para mal, la inteligencia artificial en todos los ámbitos ha llegado para quedarse. Y en la que a nosotros nos atañe, en el mundo creativo, en el mundo del arte, lo que va a pasar va a ser una auténtica revolución. Bueno, ya está pasando una auténtica revolución. Y claro está, esto va a generar muchísima controversia. Mucha gente del sector va a pensar que lo que está haciendo las inteligencias artificiales es coger imágenes con derechos de autor, hacer un refrito y crear imágenes nuevas sin pagar ningún tipo de licencias ni obviamente los derechos. Y por otro lado habrá personas que digan, vale, esto es una herramienta que me puede ayudar, me puede servir muy bien para potenciar mi arte y poder llevarlo al siguiente nivel. Bien, lo primero sería definir qué es el arte digital generado por una inteligencia artificial. ¿Cómo funciona? Para poder crear imágenes digitales, un ser humano, un artista digital, entre ellos me incluyo, ha debido pasar por un proceso de aprendizaje muy costoso y tanto de tiempo como de materiales, eso por un lado. Hemos tenido que formarnos en la teoría del color, en composición, en anatomía, etcétera, etcétera, etcétera. Pues bien, ahora llegan herramientas como Stable Diffusion o Midjourney y le escribes unas directrices, le pones una descripción de la imagen que quieres crear y ¡pam! En cuestión de segundos se cargan toda esta formación que llevamos haciendo durante tantos años los artistas y te generan una imagen que cada vez más se parece a la que puede haber creado un ser humano. ¿Y cómo es posible esta brujería? Pues todo esto es posible gracias a los modelos generativos, que son como redes neuronales que están conectadas, que se entrenan, se alimentan de imágenes que han sacado de internet. Lo que hace es aprenderse los patrones de estas obras y te genera una imagen nueva basándose en estos patrones. Pues bien, aquí empieza la controversia. Por un lado está la gente que piensa que no es ninguna amenaza, que lo único que es una herramienta que lo que te hace es abrirte muchísimo más el abanico de posibilidades, como podría haber en su día en la introducción de la fotografía o un poco más adelante la introducción de la era digital del Photoshop, que se están utilizando como herramientas adicionales al artista. Y por otro lado están los que consideran que va a ser una amenaza directa a los puestos de trabajo de los artistas digitales, por ejemplo. Se considera que se va a reemplazar a los artistas digitales por las imágenes generadas por IA. Por poner un ejemplo, imaginaos que para crear una película o un videojuego, una película en este caso estamos hablando de Disney, de normal se contratan 30-40 concept artists para generar las ideas y los conceptos previos que va a llevar la película. Pues bien, ahora llega la compañía y dice, no, yo no voy a contratar a 30 concept artists, con tener a uno que tenga el conocimiento que tengan estos 30 concept artists, puede generarme imágenes de grandísima calidad junto con la IA, describiéndole las imágenes que en este caso quiere generar. Y de este modo, la compañía se va a ahorrar 29 sueldos. Ponte la situación de que llevas toda la vida dedicándote al concept art, o incluso estás empezando y quieres ser un concept artist, y de repente en el horizonte aparece una herramienta, un ordenador, una herramienta digital en este caso, que llega y en un momentito puede generarte una imagen que a ti te ha costado prácticamente toda tu vida poder llegar a ese resultado. Pues cuanto menos esta situación para el artista digital acojona. Y llegando a este punto, yo te hago la pregunta, ¿consideras que la IA va a ser como una herramienta que nos va a servir para potenciar nuestra obra? ¿O va a ser esto como la rebelión de las máquinas en Terminator y nos va a reemplazar absolutamente? Me encantaría que me fuerais escribiendo las opiniones en los comentarios para poder así generar un debate que cuanto menos será curioso. Y luego también, ¿pensáis que la IA puede llegar a ser creativa en algún momento? Yo creo que ahora mismo obviamente no es creativa. Y pienso y espero que no sea creativa. O sea, no va a poder ser creativa por ella misma. Ahora mismo lo que creo que está generando son refritos, collage de imágenes con ideas iniciales que tú le estás dando, pero a través de otras imágenes de otros artistas, obviamente. Si bien es verdad que el artista muchas veces lo que hace al generar su obra de arte es tomar referencias de otros artistas, obviamente, pero claro, al final los transporta a sus vivencias, a su forma de ser y a su prisma con el que ve el mundo, con lo cual luego genera una imagen nueva que puede parecerse a muchas cosas, pero al final tiene alma eso tiene alma, tiene algo interior que tiene el artista que lo está expresando sobre la imagen que está creando. Sin embargo, la IA, ese alma, no lo va a poder plasmar jamás en sus imágenes. Eso, al menos,
es lo que defienden muchas partes de este sector. A ver, igual me voy a tirar piedras sobre mi tejado, pero eso del alma está muy bien y está muy humano y muy poético. Pero al final yo creo que las grandes compañías o las compañías que quieren generar imágenes y se van a ahorrar un dinero contratando solamente a una persona o dos a lo sumo, digamos, y me puedo evitar tener mucho más sueldos y voy a abaratar los costes de mi producción, lo del alma le va a dar absolutamente igual a la hora de generar las imágenes. Es decir, si el resultado es óptimo, es bueno y es creíble, como mucha gente que esa parte del alma no la valora, para el resultado final seguramente estas grandes compañías pues le va a dar igual si va a dar un resultado que va a ser muy creíble. Lo que sí que es verdad es que yo creo que deberían regular la utilización de imágenes que hay en internet con derechos de autor para entrenar a estas IAs. O sea, no puedes coger una imagen sin más, poder utilizarla, estás entrenándolo sin el permiso de una persona que ha generado esa imagen con su trabajo, con su conocimiento, y después a esa persona no va a haber ni un duro y tú, de una manera u otra, te vas a lucrar por una imagen creada a base o a través de una imagen creada por una persona humana que tiene unos derechos. Esto yo creo que va a ser fundamental para poder cohabitar tranquilamente tanto las imágenes creadas por el ser humano y las imágenes creadas por la IA. Pero claro, hablando de derechos, ¿quién va a ser el propietario de los derechos de esa imagen? ¿La IA que ha generado la imagen? ¿El programador que ha entrenado o ha hecho que esa IA pueda funcionar? ¿O las imágenes, el autor de las imágenes que han entrenado esta IA? Ahí la controversia es muy gorda. Y también pienso, vamos, se está empezando a hacer y se deberá hacer en un futuro, es marcar y dejar bien claro que esa imagen que estás viendo tú delante o vas a utilizar está generada por la IA, no la ha hecho un ser humano. Vale, pues ya está aquí la IA con nosotros, obviamente ha llegado para quedarse. Y ahora, otra pregunta que os lanzo. ¿Cómo creéis que va a evolucionar la IA? ¿Cómo creéis que va a ser el siguiente paso a dar por la inteligencia artificial y por el ser humano para poder cohabitar, el ser humano artista, para poder cohabitar de manera pacífica? Yo voy a decir mi opinión, que algunos compartiréis y otros obviamente no. Contra las olas del mar no se puede luchar. Y la IA es una parte más de la evolución del ser humano. Y en este caso yo considero que el artista lo que debe hacer es amoldarse o, si no, se va a quedar atrás. Yo pertenezco a la familia del artista digital y a la familia del artista tradicional. Y pienso que una de las cosas que nos puede beneficiar una barbaridad es la generación de los bocetos iniciales. No artes finales, no. O sea, tú le das unos parámetros de las ideas que llevas, en este caso, y quieres plasmar, y que te haga bocetos iniciales. Y a base y a raíz de eso, generar tus propias ideas. Por poner un ejemplo, imaginad que no sabéis qué combinación de colores os puede funcionar bien dentro de esa imagen o ese boceto que has creado tú sobre el papel o sobre la tableta digital. Pues llegas ahí, le das los parámetros y te hace una serie de bocetos y dices, hostia, perdona, pero esto me viene genial para poder empezar a trabajar esta idea. En este caso yo sí que pienso que te va a ahorrar una barbaridad de horas de trabajo. Y luego por otro lado yo pienso que si la utilización de la IA va a explotar y va a ser de manera general, al final las personas que nos dedicamos a hacer el arte más tradicional o digital de manera más humana, más personal, va a estar más valorado por obligación. Vamos, si al final hay muchas cosas de una cosa y de los artistas tradicionales hay poco, yo espero que se peleen por la originalidad y por lo que está creado por el ser humano. Y llegados a este punto, ¿qué opináis? ¿Esta herramienta nos va a servir de gran ayuda a los artistas o nos va a quitar de la ecuación y nos va a comer el terreno y no vamos a ser insustituibles como nosotros pensábamos? Me encantaría que dejarais en comentarios todo lo que opináis sobre el tema, tanto si es positivo como si es negativo. Y si ya encima le dais al like y os suscribís, ya sería top. Sin más, me despido, no sin antes deciros, sed siempre creativos.